La verdad es que lo último que yo esperaba era realmente poder cuadrar esto, y el destino quiso que me tocara viajar a Paraguay justamente para la presentación de Mirta. Y bueno, cuando me comentó que hablara justamente, que estuve en su presentación del periodismo digital, el blog, llegó a mi mente y no pude evitarlo. Automáticamente una teoría de comunicación que es la teoría del doble nacimiento de un medio. Esta teoría de comunicación fue creada por André y Philippe Gaudreault, y básicamente lo que ellos dicen es que un medio generalmente cuando nace imita las características del medio previo. El cine copiaba las características de la fotografía, el internet copiaba las características de los medios impresos, y justamente eso es lo que empezó a pasar en su momento cuando surgieron los blogs. Originalmente solamente copiaban las características de los medios impresos, y ya estamos mucho más allá de eso. Los blogs, el periodismo digital ya es un medio por sí mismo, que es justamente el doble nacimiento, cuando el medio se constituye como tal. Sigue compartiendo evidentemente características con el periodismo escrito. Cuando yo recién empecé de hecho a trabajar, yo no he trabajado nunca en periodismo impreso. A mí no me ha tocado. Yo empecé trabajando directamente en blogs, en páginas de internet, en revistas digitales, y era muy gracioso ver cómo a veces se invertían los papeles. Cuando alguno de nuestras notas o boletines, de repente algún periódico impreso lo tomaba, lo imprimía, era como el gran logro de la oficina, logramos que lo imprimieran. Y hay otra cosa que también llega a mi cabeza, no sé si algunos de ustedes llegaron a ver la película Ratatouille, que dice, bueno, todos podemos cocinar, pero no todos son buenos cocineros. Lo mismo aquí, todos podemos escribir un blog, pero no todos somos periodistas. Es muy importante en el momento de que estamos trabajando y viendo cuestiones del periodismo digital, particularmente con los blogs, ver cuál es la fuente y ver si realmente los datos son correctos. Uno de los peligros bastante comunes que suelen darse ahorita que tenemos justamente el periodismo digital es ese, que de repente tenemos un montón de noticias falsas y no sabemos, y empezamos a replicar. Muchas veces la cantidad de información que nos llega es tal que ni siquiera nos metemos y damos clic para pagar el dólar. Los lectores ávidos, como los que estamos en esta mesa, y me imagino que los que están ahí sentados, pues sí, a lo mejor pagaríamos el dólar, nos metemos y queremos saber más, pero muchas personas no lo hacen. Muchas personas automáticamente ven, un ejemplo que me tocó saber, pingüinos del espacio, por ejemplo, ¿no? Investigadores de la NASA encuentran pingüinos del espacio, y en lugar de ponerse a preguntarse si realmente la nota es verdad, automáticamente empiezan a replicar, y se hace todo un escándalo mediático. Esta historia de los pingüinos del espacio me la contó la editora de la sección de ciencia de National Geographic. Me comentaba justamente de errores que pueden pasar al momento de estar editando, ¿no? Y se hizo el escándalo, es que pingüinos del espacio, de repente pues corrigieron lo que estaba pasando, era como de no, a ver, el titular no iba por ahí. Pero las personas realmente muchas veces no se lo preguntan, simplemente lo replican. Entonces yo creo que este tipo de libros funcionan perfectamente bien, tanto para estudiantes como para las personas, para darse una idea un poco de la historia de cómo comenzó esto, y también un poco del poder que esto tiene. No es solamente el poder de transmitir información y el poder de que yo, por ejemplo, en México sepa lo que está pasando aquí en Paraguay o en Argentina o en el resto del mundo y viceversa. Con todo poder viene una gran responsabilidad, y es justamente ahí donde los periodistas o las personas que escriben blogs, que aspiran a hacer un blog realmente de calidad, periodismo digital, light, o sea, realmente yo sí felicito también la síntesis que tuvo para poder escribir esto, y creo que es el tipo de libros que vale la pena, no solamente para estudiantes de comunicación y periodistas, sino para las personas en general, para que se den una idea justamente de que incluso ustedes, al momento de que estén replicando, se convierten en parte de esto. Muchas gracias, Mirta. Gracias a Miriam Giselle Vidal Valero. Y ahora sí, llegó el momento también importante de esta noche, porque vamos a escuchar justamente a la autora del libro Periodismo Digital, el blog, Mirta González Gini. Yo soy periodista, escribo, así que escribí algo que quiero compartir con ustedes. Periodismo Digital en blog. Este libro del género investigación esboza un momento histórico en la prensa nacional,
en el que Internet hacía grandes cambios en la forma de comunicar y llegar a los lectores. De vibrante actualidad, Periodismo Digital en Blog pretende darte un vistazo amplio acerca de esta revolución en la que todos hemos aprendido. Internet surgió en Estados Unidos en 1969 en una red que unía a las computadoras de uso exclusivamente militar y luego en el ámbito de las universidades. ABC Digital fue el primer periódico nacional en Internet. Empezó en 1996. En los medios, la relación entre lectores y periodistas sigue latiendo con la fuerza de las palabras y las imágenes. La necesidad de comunicar los acontecimientos en esta evolución, donde la constante es el cambio sin pausa. ¿Por qué escribir un libro sobre periodismo digital y su primera plataforma hecha exclusivamente para Internet? Porque en nuestro país no existe casi literatura al respecto. Y me pareció que sería útil para que otros investigadores, estudiantes y amantes de la comunicación tengan a mano un compendio de la historia de Internet y lo que significó en su momento para los periodistas subirse al carro de la victoria, aprendiendo y haciendo, escribiendo para la web y descubriendo el mundo de los blogs. El libro toma de otros autores la historia de la escritura y cómo era la vida antes de Internet. El cambio de paradigma en la era digital propuso accesos más cortos a los destinatarios a través de sus computadoras y teléfonos. Los blogs irrumpen en la prensa escrita y abren el espacio en el que la interactividad y el periodismo ciudadano se instalan. Podemos considerar el 2004 como su año de explosión en Internet anglosajona y en el 2005 en el mundo hispanohablante. Un blog es una publicación online con periodicidad y su riqueza más interesante es que a su alrededor se forma una comunidad de lectores. La prensa digital en Paraguay cuenta con varios exponentes. Todos los diarios poseen su versión digital. Al momento del estudio, solo ABC Color y Última Hora tienen espacios denominados blogs. Pero es ABC Color el que publica comentarios nuevos, no réplicas del impreso, ni de columnas. Hoy pocos diarios internacionales conservan los blogs, tal como el Mercurio de Chile en su página digital. El espacio denominado blog modificó el modo en que los periodistas de ABC Color presentaban sus opiniones referidas a noticias o sucesos de la vida, debido a la interactividad con los lectores. El periodismo sigue siendo el mismo, pero ha variado el modo de llegar, en un lenguaje más coloquial. La verticalidad del periodista que escribía en el impreso a sus lectores ha cambiado por una horizontalidad, donde la comunicación ya no se realiza de uno a muchos, sino de muchos a muchos. La interactividad entre periodistas y lectores constituye un eje central sobre el que el blog se enriquece, toma fuerza y adquiere la forma de una conversación o discusión. Los nuevos medios se distinguen porque trabajan de forma digitalizada. Los textos se pueden enlazar, lo que da lugar a la hipertextualidad. Las maneras de comunicar en multimedialidad son la convergencia de diferente información en un mismo soporte, imágenes, sonido y texto. La interactividad incorpora a los usuarios.
El blog no reemplaza a los tradicionales exponentes como la entrevista, el reportaje, la crónica. Es una creación para Internet. Es un servicio más que ofrece el periódico en línea. Un blog es una bitácora que recibe los comentarios. Los blogs hoy en nuestra realidad ya forman parte de la historia. Hay que aprender y hacer, dominar las destrezas tecnológicas y seguir ejerciendo un periodismo honesto, con credibilidad, donde la primicia sigue siendo importante y el tiempo es un plus, pues se llega a los lectores en tiempo real. La hipertextualidad facilita que los textos se hallen interconectados, desprovistos de toda lógica secuencial. Tengo la ilusión de que este libro sea útil para otras investigaciones. No es fácil construir teoría, que nos acercan a algunos conceptos que forman parte de la historia del periodismo. Agradezco profundamente a Dios, a mi familia, a los editores y directores de periódicos, a los colegas, a las personas que me ayudaron a publicarlo y presentarlo, a algunos ángeles que ya no están, como mi querido papá y mi querido director, don Aldo Sucolillo. A todos, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, para recibir la autora, refiriéndose a la obra que estamos presentando. Y Mirta, no sé si tenemos video. Teníamos previsto ver un pequeño video institucional, pero vamos a sentar esa parte, pero evidentemente un lanzamiento de tinte cultural, intelectual, lo que fuere, siempre tiene que estar arropado con el arte. Y el arte está presente esta noche aquí, porque vamos a disfrutar de un momento musical con artistas renombrados, artistas que han transcurrido sus vidas en escenarios, con aplausos, y vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. En el violín, Lisa González en el cello y Horacio Riveros en el piano. Ellos forman el trío Asunción y nos van a deleitar con 3 composiciones. Vamos a escuchar en primer término Canon, en segundo lugar Aleluya, y para finalizar la música paraguaya con A, Neponache Paraguay. A disfrutar del cemento artístico. Muchas amigas y amigos
Lucy Andrés, a mis compañeras de colegio que me hacen el aguante, mis compañeros de la universidad, los amigos de la vida, a todos muchas gracias por acompañarme.